Bueno, Ahí estamos. vamos a buscar uno de los ejercicios. No sé si tienen duda, vayan preguntando. Claro. Así no se quedan con todo junto. Estamos acá, parte 2. Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí. Cuando se usa burbuja en matrices, yo lo único que debo hacer, digamos, el funcionamiento es básicamente lo mismo, solo Ujú. que yo ordeno el primer valor con el for, o sea, las filas con el for y las columnas las pongo yo. No, vos al revés. Vos cambiás, las filas siguen siendo I y J, como si fueran vectores. Y lo que varía dentro del para es la columna, porque vos vas a tener que ordenar todas las columnas. Ah, claro, sí. Así a eso ¿Sí? me refería. Está bien, está Bien, bien. ahí Gracias. estamos. Ok. Fíjate, acordate de Santiago que subimos, el último ejemplo estaba. ¿Mm? ¿Está dentro de alguna carpeta? Sí, espera que te Sí, comparto. anexo matrices creo que estaban ahí adentro, ¿no? No, no. En Ah, no. espera, a ver si El era anexo. 48 ahí. No, puede llegar a ser que sea anexo matrices. A ver, Sí, sí, ahora es lo... anexo matrices. Sí, sí, sí. La semana Ok. pasada vimos el 42 y el 40. La semana pasada para mí es el miércoles. 42 y 48 me parece. Y en el Pasan un montón de 48, cosas en una semana. tal cual, de miércoles a viernes sucede un montón. Así que estoy viendo si es en el 48, que Sí, acá ahí, lo tengo. sí, ahí está. Si querés lo comparte y le damos un repaso de ahí. Dale. A ver, ¿qué onda? A ver, espérate Ah, que... espera, porque ahora voy a entrar a Zoom porque para mí es algo que me olvido de setear yo. Acá ¿Qué está. cosa? Esto de que Ah, que compartan no puedo todos. compartir. Sí, ahora entro y lo corrijo. Ahí pude. Sí, sí, porque te habilité al toque, pero así lo Ah, cambio y qué ya lo rápido. dejo. Estoy en todo, David. Espérate que No voy a se, me- cerrar no, no esto se que me estaba escapa viendo. nada, no se me escapa nada. Me confundo las cosas y todo, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, demasiado. Así es. Acá. Bueno, esta era la burbuja, digamos que sería ya procesada para matrices. Pero nosotros originalmente lo que teníamos, vamos a ver si yo hago así, no sé si me deja pegar acá. Ah, sí, me lo deja sacar. Bueno, si yo no me hubiera dado cuenta de tener este para chiquito, vamos a sacar ahí. ¿Yo qué debería hacer en caso de tener columnas? En este caso vamos a suponer que son 3 columnas. Yo debería hacer estos 3 pasos para la columna 1. ¿Bien? Estos 3 pasos ahora para la columna 2. Uy, ¿qué pasó? Silencio a todos, David, habilítate, ¿eh? Bueno, mm, y esto también para la 3. Entonces, si yo tuviera, vamos a suponer que son vectores. Yo analizo un vector por el cual voy a ordenar y después a ese vector le hago el desplazamiento de 2 posiciones que hallé que era o merecían ser cambiadas. Pero consecuentemente a eso tendría que modificar los otros 2 vectores que lo acompañaban. En este caso es una matriz, pero el hecho es el mismo. Yo tengo que ordenar por una columna, pero tengo que desplazar las 3 que tenga. Si tuviera 4 columnas, desplazaría también la cuarta columna y debería venir acá a definir el cambio de la cuarta columna. Pero si yo tuviera 5 columnas, debería hacer estas 3 líneas para la columna quinta. ¿Bien? Y así sucesivamente. Por lo tanto, mientras más columnas tenga la matriz,
más veces voy a tener que repetir este código. Y este código, si se fijan, es siempre el mismo. ¿Bien? Lo único que varía es la posición de la columna, que va desde la columna 1 hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4. Por lo tanto, si yo lo reviso esto, lo planteo, yo podría poner un para, ¿bien? Que vaya con, no sé, podemos ponerle K o cualquier cosa, desde 1 hasta 4, según este ejemplo. Y ahí adentro lo que voy a hacer es variar, en vez de escribir 1, utilizar K. ¿Bien? De esta manera, con un para chiquito, yo me evito tener todas estas líneas repetidas. ¿Se entiende la utilidad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo una matriz con 10 columnas, no me voy a escribir 10 veces 3 filas o 3 datos, 3 operaciones. Lo que hago es poner K que vaya de 1 a 10. Y ya está. Es mucho más entendible que andar teniendo tanto texto dentro del algoritmo. Bueno, eso con respecto a la burbuja, por ahí que habían preguntado por qué teníamos un para chiquito acá adentro. Con vectores no se necesita el para, ¿por qué? Porque yo con los vectores tengo en cada vector una única columna, así que no tendría sentido. Y lo que se repite con distintos nombres, porque tengo diferentes vectores. Bueno, vamos a ver un ejercicio. A ver si no tienen dudas. Voy a venir por acá. Ahí. Teníamos la ejercitación. Habíamos llegado al 48. Ujú. Así que pueden hacer el 49. ¿Bien? Fíjense y lo corregimos después. Buenísimo. ¿Mm? Pauso un ratito la grabación, así después no se reanudo la grabación. Ahí estamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, también hay que ver cómo lo interpretamos. Ya cuando uno se ataja, bueno, yo me estoy atajando. Acá estamos. A ver, vamos a revisar.
Mega Sociedad Anónima es una empresa que cuenta con 3 sucursales, código 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, vamos a abrir un Excel, porque es importante ver cómo cada uno piensa la matriz. Yo la pensé de esta manera. Yo siempre a las matrices las llamo M por costumbre, ¿sí? Vieron que es como cuando hacemos el ordenamiento de burbuja y J. Sí, uno podría poner la J en lugar de la I, poner otra letra, es costumbre. ¿Estamos? Bueno, entonces yo acuérdense que siempre les digo que yo arranco con la posición 0. Acá tenemos las posiciones. Yo en la primera columna, siempre, ¿qué es lo que pongo? Pongo el nombre, un identificador de, digamos, de la fila, ¿sí? Entonces acá va a ir el identificador de la sucursal 1, acá el de la 2 y acá el de la 3, ¿sí? Después acá voy a tener los ingresos de la sucursal 1, los ingresos de la sucursal 2, los ingresos de la sucursal 3, que iré sumando a medida que vaya cargando datos. Acá voy a tener los egresos de la sucursal 1, los egresos de la sucursal 2, los egresos de la sucursal 3, ¿sí? A veces uno lo va planteando así y después se da cuenta que por ahí en este caso no necesitaba los ingresos y los egresos, sino me era suficiente con el saldo. Bueno, yo cuando lo planteé así. Probablemente esto sería optimizable, ¿sí? Esto tenemos un saldo 1, un saldo 2 y un saldo 3, ¿sí? Entonces, yo arranco con la parte de inicialización de la matriz. Tengo 3 filas, por lo tanto vamos a hacer un para de una variable i que va desde 0 hasta 2, entonces abarca las 3 filas, y según hice yo acá, tengo 1, 2, 3, 4 columnas, por lo tanto van a ir de la 0 a la 3. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá para la columna J, ¿sí? Que es cuando la columna J vale 0, esta es mi columna J igual a 0, ¿sí? Esta es mi columna J igual a 1, esta es mi columna J igual a 2, y esta es mi columna J igual a 3. Acá sería IJ, como para que sepan, ¿sí? La que está acá arriba es la I, la que está acá abajo es la J. Entonces, fíjense que en la columna 0 yo pongo los identificadores de las sucursales. ¿Estamos? Entonces eso es lo que hago acá. Pregunto si J es igual a 0, entonces voy a asignarle el número de sucursal. ¿Sí? Podría ser que lo ingrese el usuario o simplemente lo pongo yo. Acuérdense que cuando i es igual a 0, la sucursal es igual a 1, cuando i es igual a 1, la sucursal es la 2, ¿sí? Porque hay un desfasaje porque las posiciones arrancan de 0, las sucursales arrancan de 1. Y todo lo demás yo lo inicializo en 0, ¿sí? Porque acá no nombra nada de un saldo inicial. ¿Estamos? Acá dice ingresos y egresos que afectaron a cada sucursal. Una vez registrados, se deberán listar las sucursales ordenadas en forma creciente según el saldo de caja. ¿Perdón? Profe, Sí. ¿Se me corta? no. Ah, Yo puse para que ingrese a la sucursal. bueno, no hay Eso lo pongo problema. en el primer for, ¿puede ser? Si vos quisieras hacer que ingrese los saldos de caja, vos pondrías, No, suponete. no, no, no. Yo puse en el primer for, Sí, del 0, el i, del 0 sí, al 2. sí. Los dos for eso puse un input que ingrese a la sucursal 1, 2, 3, bueno, en la variable eso. Sí, habría que ver cómo lo pusiste. Habría que, eso ahora lo miramos después. ¿Sí? Porque yo tengo que ver, porque fíjate que acá yo lo inicializo solo en la columna que le corresponde. Después a todos los demás valores les pongo 0. ¿Sí? Claro. Vamos a mirar después cómo lo hiciste vos. ¿Dale? Bueno, y acá hice algo que Bueno, es distinto a lo que veníamos pensando. Esperen que echo al perro que ahora se quiere ir. Bueno, acá está. Entonces acá le voy a decir, bueno, yo acá, fíjense que me baso en esta parte. Ahora vemos después si quieren los casos particulares, así resolvemos dudas, ¿sí? Bueno,
Entonces dice, los datos no respetan ningún criterio de ordenamiento y una sucursal puede figurar con múltiples ingresos y egresos, ¿sí? El saldo de una sucursal, ¿cómo lo voy a sacar yo? Lo voy a sacar con el saldo inicial más los ingresos menos los egresos, ¿sí? Yo esto lo podría haber ido haciendo distinto. Esto, ya les digo, podría haberme ahorrado estas dos columnas. Yo no lo fui planteando distinto y después me fui viendo que podía haberlo hecho más fácil, ¿sí? Bueno, yo acá ingreso el movimiento. Si el movimiento es ingreso o egreso, entro al ciclo. Por cualquier otra letra que yo ingrese, salgo del ciclo, ¿sí? Fíjense que vamos repasando conceptos anteriores. Cuando una variable va entre comillas, cuando un valor va entre comillas es porque es un valor alfanumérico. Si yo no lo pusiera entre comillas, se interpretaría que i es una variable, entonces buscaría el valor de la variable i, que no es lo que quiero hacer. Ingreso la sucursal para la que estoy ingresando ese movimiento y el monto. Entonces, de acuerdo a la sucursal de que se trate, yo voy a trabajar en la fila 0, en la fila 1 o en la fila 2, ¿sí? O sea, si ingreso la sucursal 1, voy a trabajar en la columna C, en la fila 0. Si ingreso la sucursal 2, voy a trabajar en la fila 1. Si ingreso la sucursal 3, voy a trabajar en la fila 2. ¿Estamos? Bueno, entonces eso, ustedes cuando no entienden, me detienen. Fíjense que yo acá pongo para el valor de sucursal 1, 2 o 3, no lo pongo entre comillas porque son valores numéricos, ¿sí? Bien. Entonces pregunto, si el movimiento es igual a ingreso, ¿sí? ¿Dónde voy a acumular yo? Voy a acumular en la columna 1, que acá tengo los ingresos, ¿sí? Yo lo que hago primero es sumar todos los ingresos. Los egresos también los sumo. Fíjense, después vamos a ver cómo podríamos haber optimizado el mío, ¿sí? Entonces, fíjense que si no se trata de un ingreso, se trata de un egreso. Otra posibilidad no tenemos. Entonces, a los egresos, ¿en qué columna los voy a sumar? Los voy a sumar en la columna 2. ¿Por qué digo que los voy a sumar? Porque vamos a suponer que yo acá tengo un ingreso de 30 y tengo un egreso de 20, ¿sí? Después tengo un ingreso de 100 y acá después tengo un egreso de 40, ¿sí? Es lo mismo que decir que este valor va a ser igual a más esto menos esto, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que hice acá. Acumulé acá los ingresos, acumulé acá los egresos. Bien, después vuelvo a ingresar el movimiento y de acuerdo al movimiento que se trate, la historia vuelve a empezar, ¿sí? Bien, ahora me queda calcular los saldos. ¿Cómo calculo los saldos? Con otro para. Un para que va a ir de 0 hasta 2, donde yo, de acuerdo a fíjense que acá en la columna 3, ¿sí? Yo que ponía los saldos. Entonces, en MZ3 va a ser igual a MZ3 más MZ1 menos MZ2. O sea, al saldo que tengo le sumo los ingresos, le resto los egresos. ¿Sí? Esto en realidad lo podría haber hecho acá. También, acá adentro o acá adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero nadie pregunta nada. Bien. En el chat, por lo menos. Bien, ¿y acá qué hago? En una variable prom, yo voy a ir acumulando los tres saldos. Y cuando salgo, divido a prom por 3 y muestro después. Mostrar prom. ¿Sí? O sea, a este acumulador lo dividí por 3 y lo muestro. Es el saldo promedio. Saldo promedio me pedía, ¿no? Informar el saldo promedio en ellas. ¿Sí? Bien. Después me pide, una vez registrado, se deberán listar las sucursales ordenadas en forma creciente según el saldo en la caja. Entonces, el saldo donde lo tengo en la última columna, en la columna 3. Entonces, voy a hacer el método de burbuja que va desde la fila i igual a 0 hasta la última fila que es la 2 menos 1, hasta la 1, y después el j
va a ir desde I más 1 y mi última columna es la 3, así que voy a poner la 3. Y voy a preguntar si M en la fila I, en la columna 3, tiene que ser en forma creciente, así que tengo que ir del más chiquito al más grande. Entonces pregunto, si es mayor el valor que tengo en la fila I respecto del valor que tengo en la fila J, hago el intercambio. ¿Sí? Fíjense que todo esto se mantiene como si fueran vectores. Aux es M sub I, M sub I le asigno M sub J, M sub J le asigno aux. Y lo que va variando es las columnas. ¿Cuántas columnas? Todas las que haya, porque tengo que cambiar la fila entera. ¿Sí? Entonces, esto lo va a hacer para todas las columnas. Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar los saldos ordenados en forma creciente. Pero en realidad debo tener que mostrar también a qué sucursal pertenece. ¿Dónde lo tengo a qué sucursal pertenece? En la columna 0. Y colorín colorado, bueno, ¿se entendió? Por un caminito y por otro, hasta que la señorita cuente otro. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se No entendió? sabía, sí. Acá nadie preguntó nada en el chat por ahora. Yo Bueno, lo tengo prácticamente igual. Lo único que conté la cantidad de egresos e ingresos. bueno, tampoco hacía falta, ¿sí? A ver, y esto en realidad lo podríamos haber hecho distinto. Bueno, ahí yo ya lo guardé, ahora lo voy a guardar como, esperen que lo voy a guardar modificado, porque nos podríamos haber ahorrado algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? Bueno, la inicialización estamos bien. Pero acá, en vez de contar los ingresos y los egresos, ahora vamos a reducir después en realidad, ¿qué es lo que podemos reducir? Estas dos columnas. Yo puedo directamente trabajar con los saldos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, bueno, acá las 3 filas para las 3 sucursales. En la columna 1, bueno, todo esto lo inicializábamos con 0. Acá vamos a tener directamente el número de la sucursal. Y acá vamos a tener los saldos que van a arrancar en 0. ¿Sí? Y tenemos la columna 0 y la columna 1. Entonces, ¿cómo haríamos? Iríamos acá, desde 0 hasta 2, esto está bien, y acá iríamos desde 0 hasta 1. ¿Sí? Bueno, acá ingresamos el movimiento, averiguamos en qué fila lo vamos a escribir, según corresponde a la sucursal 1, 2 o 3. Pregunto si el movimiento es I, ¿sí? Fíjense que a M en F en 1 le voy a asignar esto más el monto. Y si no, se lo resto a la misma columna, que es a la columna 1. ¿Sí? Le resto, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, aumento o disminuyo en la columna del saldo, que es la columna 1. Fíjense que acá lo alteré, es la columna 1. ¿Estamos? Y después, ¿qué hago para calcular el promedio? Bueno, esto está bien, esto lo puedo dejar. Z, pero en la columna donde tengo los saldos ahora. Vamos a hacer... ¿En la 1? En la 1. Muy bien, entonces esto lo borro y hago así. Podría haberme ahorrado el for también. Puedo hacer, en realidad lo puedo hacer todo en una sentencia sola. Vamos a ahorrar un poco de sentencias. Vamos a hacer que prom va a ser igual a M en la fila 0 en la columna 1 más M en la fila 1 en la columna 1 más M en la fila 2 en la columna 1, porque siempre en la columna 1 tengo los saldos, dividido 3. ¿Sí? Y ahí muestro el promedio. Y después acá dejo todo igual, salvo que acá esto va a ir para ahí desde 0 hasta
1 está bien porque es n-1, y acá va a ir desde i más 1 hasta 1. ¿Sí? O sea que esto, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, y ahí cambio todos los valores. Y acá tengo que comparar con qué columna. Con la 1. 1, 1. Acá me quedé con pocas columnas. ¿Cuántas columnas me quedaron? 2. La columna 0 y la columna 1. Entonces va a ir desde 0 hasta 1. Y acá está bien. Lo que tengo que cambiar es acá. Esta es otra opción más chiquita donde no voy acumulando los ingresos y los egresos, sino simplemente voy actualizando el saldo. Vamos a ponerle este modificado. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Por el momento no No, parece profe, mucho. no. Bueno, a veces uno no tiene dudas porque entendió todo o porque no entendió nada. Así que por el momento no me voy a poner ni alegre ni triste. Vamos a ver luego. ¿Estamos? Esto yo ahora se lo subo. Perfecto. Bueno, David, ¿qué planteamos? Bueno, si quieren arrancamos con la dicotómica. Si ya les queda, la Ujú. semana que viene hacemos un repasito. Bueno, yo esto ya le subo los dos. Los dos que trabajamos. Se lo subo todo donde estábamos trabajando, en anexo matrices. Muchas gracias, profe. ¿Querés que veamos algún ejemplo, David, de lo de la dicotómica? Eh, ¿O y querés sí, si quieren podemos hacer uno y que que intentemos a ellos ver si a ellos... planteen Claro. los cambios que hay que hacer antes de dar el algoritmo. Vamos a ver alguno que Por hayamos ahí hecho. pueden deducir qué cambios habría que hacer. Sí, a ver, vamos a ver, espera, vamos a ver algunos de estos que están acá, que no sean de... A ver, espera, a ver si el 48 capaz que nos puede servir haciéndole una modificación. Era el jugador y la efectividad. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacer sobre ese, el 48. David, si vos no estás de acuerdo, me decís. Sí, sí, no, dale, dale. El Pero primero así es. tomamos este. Miren, esperen que les vuelvo a compartir, pero los quiero dejar que trabajen un ratito ustedes. Nosotros tenemos este. El entrenador de un equipo de básquet desea obtener un listado completo de los jugadores que especifique el código del jugador y su efectividad en tiros de campos. Para ello se ingresará de cada uno de los 15 jugadores que conforman el plantel la siguiente información. Código de jugador del 1 al 15. Acá se los modifico. El código del jugador puede estar entre 1 y 1000. ¿Sí? Son 15 los jugadores, pero el código del jugador puede estar entre 1 y 1000. ¿Estamos? Ok. Porque esto nos cambia todo. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar búsqueda dicotómica para ver dónde guardamos al jugador. ¿Por qué? Vamos otra vez a Excel. Pero esperen, primero tendríamos que hacer, a ver, quiero ver si hay algo más que modificar en el enunciado, porque en realidad los voy a cargar todos juntos. Bueno, esto todo lo vamos a dejar así. Yo ahora les voy a copiar el enunciado. Y después que ustedes puedan ingresar el código de un jugador y les devuelva cuál es la efectividad de ese jugador. Esperen que lo voy a buscar al chat, ahora les... yo estoy compartiendo acá como veía el chat. Acá, chat. Bueno, entonces acá se los modifico entre el 1 y el 1000.
consultando, vamos a poner colocando el número de jugador, debe mostrarse en pantalla su efectividad. ¿Estamos? Entonces, vamos a tomar como ejemplo... Ay, ¿qué hice? ¿Qué toqué? Esperen que... Ahí está. Bueno, pausé la grabación. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos, este es el ejercicio 48 resuelto, ¿sí? Donde acá yo no tengo que ingresar el jugador diciendo que en la fila 0 va a estar el jugador 1, en la fila 1 el jugador 2, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es ingresar, vamos a suponer, esto igual no lo vamos a poder probar, así que no le pongo ni mensajito ni nada, ¿sí? Voy a ingresar el valor que va a ir en la primera columna, ¿sí? ¿Cuál es la primera columna? La que J vale 0. ¿Estamos? Entonces fíjense que acá yo ingreso en esta columna el número de jugador. En realidad lo puedo hacer, en todas estoy haciendo lo mismo. Así que saco el if. En cada una voy a ingresar el número de jugador y voy a ingresar los intentos y las conversiones, ¿sí? Y la efectividad la saca acá mismo, ¿sí? En la fila que corresponde, en la columna 3, saca el porcentaje de efectividad, ¿sí? Acá lo que yo quiero, si querés se los muestro, David, o dejamos que lo hagan ellos, ¿qué te parece? Y yo diría que por ahí lo razonen, total Que lo ya la razonen. primera parte la tienen armada. Bueno, esta partecita, ¿sí? Yo ahora se la subo para que ustedes lo puedan bajar. A ver si lo pueden deducir. Sí. Hay cosas que no sirven, ¿sí? Tengan en cuenta el enunciado que yo les puse, hay cosas que no sirven, ¿estamos? Entonces vamos a ponerle, yo ahora ya se lo subo, ahora vamos a ponerle modificado. Y ahora lo van a tener acá. Ah, está bien. Entonces arranquen haciendo algo de esto. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Ustedes tienen una parte importante que es la de inicialización, ¿sí? Ahora, lo que van a tener que hacer es, fíjense que les pedía, lo tenía yo acá en el chat, porque no me hace falta el listado, en realidad, se ingresará código, finalizar la carga de datos, bueno, emitir el listado no vamos a dejarlo. Muestren este listado, ¿sí? Y después, último, que esto es el key de la cuestión donde acá van a tener que utilizar dicotómica, colocando el número de jugador, debe mostrarse en pantalla su efectividad. ¿Sí? Bueno, yo acá dejo de compartir, así yo también lo resuelvo y después se los puedo subir. Ah, se lo resuelve vos. Bueno. Sí, ya, total, ya lo estaba modificando, David. Bueno. No, como vos quieras. Bueno, muchachos, empiecen a trabajar, profe, me tengo que retirar. Perfecto, ningún problema, Carlos. Chau, chau. Bueno, corregimos más o menos en 10, no se tomen toda la vida para resolverlo, ¿sí? Sí, profe. Ok. Qué grande, uno no responde, Me uno. encanta porque además siempre me dice, sí, profe, yo me siento tan bien cuando me dice, sí, profe. Bueno, bárbaro, estamos de acuerdo. Era 200.
Profe, perdón, por las dudas. Sí, sí, ¿Sí? En la estoy. posición 0 guarda el número del jugador y en la 3 el porcentaje, ¿o no? En la columna 0 guarda el número del jugador. En la columna 3 guarda la efectividad. Sí, sí, Genial. Gracias. por favor. Yo espero que no se filtre el audio de mi casa cuando mi hijo dice palabrotas en la Play, si no me avisan y me silencio. No hay drama, Porque, profe. porque en este momento no puedo ir a retarlo, porque no me gusta que diga malas palabras, pero... Tirale algo, tirale algo. No, porque está en la pieza de al lado. Oh. No se escucha, profe. Tranquila. No. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿O quieren que se los muestre resuelto y los hago hacer el próximo? A ver si se les da idea. Es larguísimo este, ¿eh? Si se dan Yo creo idea que de casi cómo. lo termino. Ah, muy bien. Ahí estamos. Sí, igual, profe, no soy ninguna seguridad. Bueno, no importa. Bueno, ahora tengo 3 ejercicios 48 modificados y no sé cuál es el último. Así que bueno, voy a dejar este como último y qué va a ser. Y Ya que Dios empecé a nos ponerle ayude. número. No, tal cual, y que Dios nos ayude. 48, versión 1, versión 2. Yo le Oh, hago así a los chicos, porque si no me vuelvo loco. si además por ahí borro el que no tenía que borrar, bueno, en fin. Bueno, yo les empiezo a mostrar, esperen que termino de subirlo, 38, 40, 42, 48 modificado, 48, 49 modificado, 49, estaba viendo todo lo que hay guardado. Listo. Bueno, ahí ya se lo subí, como para que veamos, a ver qué les parece. Bueno, acá vamos, la matriz es la misma.
la que decíamos. Acuérdense que las posiciones iban de 0, 1, 2, hasta la posición 14. Después acá teníamos los intentos, acá teníamos las conversiones y acá teníamos la efectividad. Ahora vamos a ver qué nombre le puse. Ah, no, todo tenía el mismo nombre que era el nombre de la matriz. ¿Sí? La letra M. Bueno, entonces acá, bueno, teníamos M en I, J, y acá teníamos columna 0. Ahora lo corro porque me falta una, y columna 2, y columna 3. Esto iría acá. Y acá teníamos el número del jugador, ¿sí? Lo que pasa es que ahora íbamos a ingresar cualquier valor, ¿sí? Etcétera. O sea, acá ponemos todos puntos suspensivos, ¿sí? En cualquier orden, ¿sí? Y después cargábamos todo esto, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, el para va desde la fila 0 hasta la fila 14, y acá ponemos J desde la 0 hasta la 3. No, hasta la 2, perdón, hasta la 2 porque en la tercera lo calculo yo. ¿Sí? Esto, entonces, cargamos para el jugador 0, para la fila 0, cargamos el número del jugador, cargamos los intentos, cargamos las conversiones, y después calculamos acá la efectividad, ¿sí? Entonces así nos va a quedar toda esta matriz llena. Bien. Ahora nos pide que nosotros mostremos un listado de acuerdo a esa efectividad. ¿Qué hacíamos? Método burbuja va desde la fila 0 hasta la fila 13, que es la n-1, y el j va desde i+1 hasta la fila 14. Y comparábamos esa efectividad, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos que elegir la columna que queremos ordenar, ¿sí? O sea, el criterio en qué columna está. ¿Estamos? Como voy a ordenar por efectividad, eso está en mi columna 3, ¿sí? Entonces pongo I y J como valores que van a ir cambiando, valores de fila. Esto queda igual a como lo hacíamos con vectores, ¿estamos? Y lo que dejo fijo es la columna que yo estoy queriendo comparar. Y cuando, fíjense que cuando en la fila I es mayor el valor que en la fila J y los tengo que alternar, alterno todos los valores de las columnas, ¿sí? Alterno la fila entera. Acá lo tengo ordenado, lo tengo hecho así porque tengo el signo mayor. Quiere decir que voy a ordenar en forma creciente, ¿sí? Si quisiera ordenar en forma decreciente, tengo que poner el signo al revés. Hasta ahora no difiere de lo que hicimos el otro día, ¿sí? Solo cambió este único dato, que era que en vez de que el número de jugador lo seteo yo, acá el número de jugador lo ingresa el operador. Bueno, una vez que lo ordeno, lo muestro, ¿sí? Y muestro el jugador, que va a estar en la fila I, en la columna 0, porque ahí tengo el código de jugador, y muestro en la columna I, en la fila I, en la columna 3, tengo la efectividad, ¿sí? Entonces muestro esos valores. ¿Estamos? ¿En el chat hay algo que tenga que contestar yo? ¿No? No. Ok. Bueno, listo. Cumplí con parte del enunciado. Ahora la última parte del enunciado que me dice que yo ingresando un Acá número dice una cosita, recién pegaron acá. Dice, yo solo ordené la columna 0 y 3. ¿Está bien igual? está bien igual. En realidad sí, porque para este ejercicio no te pide que trabajes nada con los intentos ni con las conversiones, porque por ahí te podría pedir el ejercicio que muestres ordenado de mayor a menor el que hizo más conversiones, suponete. Pero acá como no lo pide, está bien que ahorres tiempo en eso, ¿sí? Sí. Igual A lo sumo es como
Es como, viste, cuando viene visita a casa, vos decís, voy a limpiar acá la cocina, que es donde ¿Qué es lo aparecen que se la ve? gente, y la pieza que un despedarramo bárbaro. Lo Claro, ideal no, es que esté a mí toda no la me casa pasa, pero ordenada, pero claro, bueno. si me pasara eso, No, no. capaz, pero no, a mí no me pasa, no me pasa. Bueno, estamos entonces, bueno, yo ahora, ¿cuál es el dato que voy a ingresar? Voy a ingresar un número de jugador. El número de jugador yo no tengo idea en qué fila va a estar, ¿sí? Porque acá hay valores que no son consecutivos uno de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la búsqueda dicotómica? Si vas a buscar por esta columna, por la columna 0, vas a tener que tener ordenada la matriz por esa columna. Entonces, vuelvo a hacer un ordenamiento, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la columna que dejo fija? La columna 0. ¿Estamos? Bien. Entonces hago eso y ordeno de acuerdo a la columna 0. Mismo ordenamiento que hicimos antes, lo que pasa es que ahora tenemos en cuenta otro criterio. En vez de la efectividad, ahora tenemos en cuenta el número de jugador. Ingreso el número de jugador. Yo no sé la cantidad de búsquedas que me va a pedir el usuario, así que lo voy a tener que hacer en un mientras. ¿Cuál voy a poner como criterio del mientras? Que el jugador sea mayor que 0 y sea menor que 1001, porque dijimos que iban entre el 1 y el 1000 los números de jugador. ¿Estamos? Fíjense que acá es todo igual. El desde va arranca en la fila 0 hasta en la fila 14, el medio, acá le pongo med, porque m ya es mi matriz, ¿sí? Entonces no quiero usar la misma variable. Entonces, med lo calculo como d más h sobre 2, y a pos le asigno -1. ¿Se acuerdan por qué le poníamos -1 y no 0? ¿Para que cuente el No, 0 también? claro. O... Porque el 0 ya es una fila. Si no, Sí, tomaría el entonces, valor del siguiente. no, si no encuentra nada me mostraría el valor de la fila 0. O digamos, o sea, no, dije una pavada. Si yo comparo si es igual a 0, si lo encontró en la fila 0, me diría que no está el dato. Y está. Porque acá, ¿qué evalúo yo? Evalúo si, acá tengo que poner, perdón, acá me tengo que modificar. Ahí, ¿Sí? sí me tocó. ¿Se acuerdan que acá nosotros averiguábamos si la bandera se había mantenido estable? Si la bandera se mantuvo estable, quiere decir que no lo encontró. O sea, si la bandera se mantuvo en -1, me va a mostrar jugador inválido. Si yo acá lo pongo a pos, lo pongo en 0, y acá pregunto si pos es igual a 0, ¿qué pasa si lo encontró en la fila 0? No sigue buscando. No, claro, me va a mostrar, exacto, o sea, no, se va a armar un despiole. Yo tengo que poner un número de fila que no exista. ¿Estamos? Entonces acá pongo el número de la fila -1. Y acá pregunto si pos es igual a -1, porque acá lo utilizo como doble cosa esta bandera. Lo utilizo para saber el número de fila, donde lo encontró, y si lo encontró o no lo encontró. ¿Estamos? Entonces pregunto, si el número de fila se mantuvo si el número de post se mantuvo en -1, quiere decir que el jugador es inválido. En caso contrario, quiere decir que lo encontró. ¿Sí? ¿Dónde lo encuentra siempre? Ahora les voy a explicar esto. Lo encuentra en la fila post. Entonces muestro la efectividad. ¿Acá qué hago? Hago como siempre. Digo que voy a seguir buscando mientras D sea menor o igual a H, el desde sea menor o igual al asta, y pos, que es mi bandera, sea igual a -1. Y ahí pregunto, acuérdense que lo que yo voy comparando es el número de fila. Entonces voy a ver si mi matriz en la fila med, que es la fila de la mitad, es en la columna 0, que es donde guardo yo el número de jugador, es igual al número de jugador que ingresé. Si es igual, quiere decir que encontré al jugador que buscaba en la fila med. Caso contrario, pregunto cómo es M en med. Si M en med en la columna 0, fíjense que las matrices tienen dos parámetros, fila y columna. Antes yo preguntaba solamente por un parámetro, que era el parámetro fila en los vectores.
Acá yo voy a ir moviendo la fila, pero tengo que ver en qué columna estoy comparando. Como yo estoy buscando en la columna 0, pregunto cómo es MED en la columna 0. Si es mayor al jugador que estoy buscando, quiere decir que mi dato está en la parte de arriba de esa fila. Entonces, el asta va a ser medio menos 1. En caso contrario, si me quedo con la parte de abajo, D va a ser medio más 1. El medio lo excluyo porque si hubiera estado en el medio, lo hubiera encontrado. ¿Sí? Acá recalculo el medio. Medio vuelvo a hacer desde más asta sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando termina acá, ¿cuándo el desde se hacía mayor que el hasta? Cuando no lo encontraba. Iba achicando tanto el parámetro, digamos, las filas donde buscaba, que el desde se me hacía mayor al hasta, entonces ahí quería decir que no lo había encontrado. ¿Se acuerdan que todos hicimos una prueba de escritorio de la búsqueda dicotómica? ¿Cuál es el key de la cuestión en matrices? Fíjense que lo mismo en la burbuja. Yo antes indicaba, acá indicaba cómo ponía el vector por el que quería ordenar. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos el vector de cuál de los vectores paralelos, cuál era por el parámetro que yo quería ordenar? Acá, como no tenemos vectores, lo que tengo que fijar es la posición. Entonces, si ordeno por acá el criterio, lo fijo dejando fija la columna donde tengo el criterio. Y acá lo mismo, queda todo igual, ¿sí? Pero pregunto en la columna que voy a buscar. Entonces pregunto si M en MED en la columna 0 es igual al jugador que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entendió? Les embochinché un poco, pero me parece que queda claro que lo que hay que fijar es la columna donde tengo el criterio. El criterio de la columna por el que ordené, que es la 0, es la misma columna en donde voy a buscar. Acá no hay preguntas. ¿Hay alguno? A ¿Quedó ver. alguien de los 35? A ver, numérense. Quedan 35 ahí. Acá estamos, acá estamos. Bueno, Estamos. ¿se Y punto. entendió? Es larguísimo. Sí, profe. Traba cabeza. Estamos. Esperen que ahora lo voy a subir porque lo había subido con una... me parece que me había equivocado en algo. Bueno, vamos a dejar planteado ahora otro ejercicio. Si lo arrancamos, vamos a usar alguno de los que ya tenemos. Esperen que les vuelvo a subir esto, porque si no lo hago ahora me olvido. Bueno, acá tenemos varios, el 42, el 48, el 49 que usamos recién. Vamos a ver el 49 que usamos recién, que no usamos dicotómica acá. A ver si podemos usar ese. Si no, buscamos el 42 de qué se trataba. Ah, este es chiquito. Vamos a buscar a ver de qué se trataba el 42. Los edificios como A, B, C, D, E, lo usábamos con un case. Lo van a tener que modificar bastante. A ver el 40. Y si no nos vamos, me parece que el 50 puede llegar a ser. Es que hay para... Si querés te paso alguno por acá, a ver. Te Sí. digo. A ver. Vamos a mirar acá, Vera, porque tenemos un montón de resueltos. Yo quería para después agarrar alguno de los que tenemos resueltos. Ve, fíjate que acá trabajamos en 50, 52 y 54. Vamos a mirar el 50 a ver cómo es. Sí, vamos a hacer este. ¿Está de acuerdo, David? No quiero estar autoritaria. No, está todo bien. Perfecto. Sí, no, y Bueno, acá pueden buscar por código. claro, eso. Vamos a hacer acá, esperen Tienen. que se los paso acá al chat. Vamos a hacerle la modificación. Vas a tener que hacer algo parecido a cambiar los números para que no sean consecutivos. Sí, ahí le ponemos. El desorden mental está entre 1 y 1000. Ahí está, la cantidad de ingresos no está determinada. Utilizar, bueno, y ahí ponemos ingresado. Este es fácil, pero si lo entendieron lo van a saber modificar al mismo que acabamos de hacer recién. Ingresado, un trastorno
se debe mostrar el porcentaje, ¿era? El porcentaje de efectividad, no el porcentaje de recuperación. Este es el 50, ahí está. ¿Sí? Bueno, les dejo de compartir y arrancamos. ¿Sí? ¿Saben lo que tienen que hacer? Sí, profe. Ok. Vamos que nos quedan los últimos 10 minutos, hagamos un esfuerzo. Hay que motivar el vestuario acá, porque si no, se nos cae el equipo. Así es.
¿Queda alguien ahí? No, ya se fueron. Bueno, no, todavía nadie se fue. No, profe. No. Estamos, profe. Bueno, No te escúchenme. asusté. ¿Cómo van? ¿Está terminado? Estamos acá. No, no está terminado. Más o menos. Falta un No, no toque. terminé todavía. Falta. Por eso. Ah, mío, Epa, falta un montón. ese más o menos fue bastante alentador, pero nos va a llevar más tiempo. Si quieren, estamos firmes todavía. Bueno, muy bien, muy bien. Me dan el gusto de leer lo que quiero leer, así que está bueno. Escúchenme, nadie lo va a terminar ahora antes de las 10, no se los creo, es cuando mi hijo me promete que va a hacer la tarea, les creo de la misma manera que le creo a él. ¿Se entiende? Bueno, escúchenme, hagan la tarea para el miércoles, ¿sí? Y ténganlo resuelto. Ya no hay más temas. Con esto ya la materia está. Nos queda, ¿cuántas clases nos quedan antes del parcial? Nos quedan 3 clases antes del parcial. Sí, 3 Una por ahí. después de repaso general para lo que no se haya entendido, para los que no les haya ido bien, y después del recuperatorio, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer estas próximas 3 clases es agarrar los ejercicios de la cartilla, irlos modificando para que los resolvamos con burbuja, dicotómica, ¿sí? Algunos les vamos a mezclar como Matriz. para que, claro, matrices, todo matrices, vectores, por ahí podríamos hacer algún repasito como para que también lo vean, para que pesquemos las dos cosas, ¿eh? Pero hagan la tarea, sean buenos muchachos y muchachas, y el miércoles que viene arrancamos corrigiendo. Listo, profe. Bárbaro. Joyando, profe. Buenas noches. Bueno, gente, en un rato Bueno, acabó la listo, clase. profe. Buenas noches. fin nos de- vemos. Buenas noches, Buen profe. fin de- Buen fin de, Adiós. chau, chau.